Hoy los hemos invitado a cada uno de ustedes uno por uno. El objetivo es reunir en un salón a luchadores, activistas, gente que han dado por Cuba y que siguen soñando y luchando por Cuba. Y jóvenes que están levantando esa bandera ahora. Unirnos y conversar. Yo creo que esta conferencia va a marcar un hito en la lucha por la libertad de Cuba, porque los factores principales que están en este esfuerzo de lucha por la libertad de Cuba, por construir una nueva república democrática, coincidieron y establecieron puntos comunes de acción, de unidad, no solamente para el presente, como es el paro nacional y la lucha por la libertad de los presos políticos, sino también los puntos fundamentales de la transición, los puntos fundamentales de la reconstrucción. Esta conferencia es un primer paso en esa dirección, esta conferencia soberana, porque los cubanos tenemos el derecho a escoger y expresar nuestra forma de lucha. Le van a seguir otros talleres, pero creo que encamina muy bien el proceso de unidad con el cual estamos comprometidos, porque este es un momento decisivo en la historia de Cuba y este es el momento de liberarnos de esa tiranía. A medida que crezca esa unidad de propósito, va a crecer la resistencia y se va a posibilitar la libertad de Cuba. Tenemos que caminar juntos, tenemos que elevar nuestras voces, muchas voces, pero con un propósito. De esta conferencia, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles son los aspectos más importantes y novedosos que salieron? Para mí los aspectos fundamentales han sido una visión clara de cómo mejor organizar, mejor coordinar la lucha interna por el paro nacional, una visión clara, una hoja de ruta de cómo debe ser una verdadera transición democrática y puntos fundamentales de lo que debe ser la reconstrucción del país basada en la unidad nacional democrática. Y el llamado mío en este caso, a las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior en Cuba, es que llegada a esa situación, si ellos no producen el cambio, porque hay dos posibilidades, que realmente lo logren producir, pero el día que suceda esto, que llegue ese momento final, tomen, se pongan en el lado correcto que deben ponerse junto al pueblo cubano y que jamás se les ocurra salir a reprimir a ese pueblo, porque eso ni la historia ni el pueblo cubano se lo va a permitir y van a terminar derrocados igual. La conferencia fue muy amplia, participó desde los representantes de la Brigada 2506 y las organizaciones históricas del exilio, los presos políticos, jóvenes artistas, intelectuales, miembros del exilio cubano de otras ciudades que también participaron por vía de Zoom de otros países. Así que fue una asamblea muy incluyente, como es la nación cubana. La nación cubana es una nación plural e incluyente, no a lo que nos han acostumbrado los comunistas de un solo pensamiento y una sola visión. Y ahí, a pesar de esa diversidad y esa pluralidad, o quizás por ella misma, logramos puntos de acción fundamentales, a los cuales le vamos a estar dando seguimiento con más talleres de trabajo, pero también con una lucha expresada a nivel internacional y dentro de Cuba. Entonces le pido a todos ustedes, por favor, estar y seguir en nuestra solidaridad en esta lucha para la libertad de Cuba, que ya cuando podemos liberar a Cuba, podemos liberar a los demás países y asegurar esa libertad para el futuro. Gracias a todos ustedes. ¿Cuál es el mensaje que lleva esta conferencia a los cubanos dentro de la isla de apoyo, de solidaridad? Creo que el mensaje fundamental para los cubanos en la isla es que estamos absolutamente unidos en el propósito de un país nuevo en el cual se le devuelva plenamente la soberanía al pueblo. Ese es el mandato de la resistencia, la devolución de la soberanía. Y para poder recuperar la soberanía, primero la lucha tiene que ser soberana, y por eso el planteamiento del paro nacional. Y en el proceso de transición hay que romper completamente con el comunismo, hay que romper con la familia Castro, y volviendo a nuestras raíces democráticas, poner las bases de una nueva Cuba, las bases legales, electorales, económicas, para que el pueblo pueda de manera permanente ejercer el control sobre su vida. Es más que evidente, es inevitable otra explosión social en Cuba. La situación actual es mucho peor que la que existía el 11 de julio del 2021. Constantemente surgen esas chispas explosivas y la gente está cansada de justificaciones. ¿Cuál es la propuesta para el futuro de Cuba que dan a los cubanos a partir del fin de la dictadura cubana? En primer lugar, un proceso de transición. El Acuerdo por la Democracia es un documento de unidad de la oposición cubana que ha sido suscrito por la mayor parte de la oposición. Son 10 puntos fundamentales. Dentro de ese acuerdo, damos el paso de promulgar un manifiesto de salvación nacional que tenga objetivos clave para lograr un proceso de transición que sea liderado por un Consejo de Salvación Nacional que rompa con el comunismo
y en cuyo consejo participe todas aquellas fuerzas, donde quiera que se encuentren, que sean partícipes y contribuyan a la liberación de la nación cubana. Ese consejo debe elegir un ejecutivo, ese ejecutivo debe iniciar un proceso de reorganizar los poderes básicos del Estado, que no existen ahora de manera democrática, de organizar el poder electoral, de regular la economía y liberarla para que el cubano pueda comenzar a respirar, de combatir y terminar con la corrupción del régimen, de adecentar la banca cubana para que refleje los intereses nacionales y no los intereses del Partido Comunista de Cuba. Es decir, hay una serie de pasos que tenemos que dar inmediatamente para recuperar nuestra cultura, nuestro campo, sobre todo nuestra capacidad de alimentarnos a nosotros mismos, la recuperación de la iniciativa y de la propiedad de la tierra y del trabajo del campesino cubano y del obrero cubano, el crear fondos de apoyo del exilio cubano a esos empresarios en Cuba, a los trabajadores en Cuba. Es toda una serie de pasos que hay que dar. Al año de la liberación se convoca a elecciones libres para un Congreso Constituyente. Elecciones libres que se harán bajo una ley constitucional basada en la Constitución de 1940, cuya ley va a ser el puente entre ese periodo de transición y ya el establecimiento de la nueva república. Ese Congreso Constituyente legisla, pero también tiene una comisión especial que va preparando una nueva propuesta de constitución, que puede ser o la constitución de 40 o la de 40 reformada o una nueva constitución basándose en todas las constituciones democráticas de Cuba, que Cuba tiene una buena historia de constituciones democráticas a las cuales puede apelar. Y ya bajo esa nueva constitución, que debe ser refrendada ante el pueblo, que el pueblo ratifique, ir a elecciones libres multipartidistas para una presidencia. Y ahí comienza un periodo ya de reconstrucción. Y creo que lo importante de esta reunión no es los discursos, es los debates, es el intercambio de ideas, porque de aquí va a seguir fluyendo. Así que, y espero que podamos seguirlo discutiendo en este foro y tantos más. Y espero verlos por el museo. Gracias. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.